Libro de los Salmos, el Salmo número 1. Y el título de lo que vamos a ver el día de hoy es Viviendo una vida piadosa en un mundo impío. ¿Cómo poder vivir la vida cristiana en un mundo donde está viciado o rodeado, donde estamos inmersos de malas influencias, de personas que nunca han oído el Evangelio, de personas que tienen una moral deplorable, de personas mal habladas, de personas que no dan un buen consejo, pero que siempre están en la crítica, en la murmuración, o personas que realmente no son una influencia buena para nosotros? ¿Cómo poder vivir piadosamente en un mundo impío? ¿O cómo vivir la vida cristiana cuando es tan difícil en este mundo encontrar a cristianos que hablen, que piensen, que actúen en base a los principios escriturales? Todos quisiéramos tener hijos e hijas que tengan influencias santas o piadosas para ellos o ellas. Tristemente, cuando pisan el colegio, la universidad, las amistades que le rodean, vemos que causan la influencia en sus vidas y de un momento a otro los muchachos se te rebelan, vienen con un lenguaje diferente, actúan diferente, piensan diferente por la influencia poderosa, por la presión que ejercen donde se desenvuelven. ¿Cómo vivir una vida piadosa en un mundo impío? Muchas veces los adultos somos víctimas o presas de estar en medio de personas que cuentan sus chistes en doble sentido, vulgares, porque no tienen otra cosa de qué hablar. El libro de los Salmos es una experiencia de los hombres que vivieron delante de Dios y que pasaron problemas como los que nosotros tenemos al día de hoy. Y el Salmo 1 nos dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Según lo que dice la Biblia, vivir la vida cristiana en un mundo difícil, por supuesto que no es fácil, pero la palabra de Dios nos da la salida, nos da los recursos y los medios de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que conducirnos en este mundo. Y eso es lo maravilloso de Dios, que Dios no nos ha dejado huérfanos, que Dios no nos ha dejado solos en la vida. Nos ha dado instrucciones claras de qué es lo que tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, de qué tenemos que cuidarnos. Porque la crueldad, la perversidad, la maldad en el mundo es mucha. Y nosotros hacemos bien para no meternos en problemas, en escuchar el buen consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice en este Salmo 1? Lo primero que vemos aquí en el capítulo número 1 es que Dios nos dice que debemos rechazar los consejos de los impíos. Debemos rechazar los consejos de los impíos. Una persona a quien yo conozco, con la que cada mes tengo que verme, se casó. Tenía su esposo, su niña, y ocurre que cuando vuelvo a visitar a esta persona que regularmente le visito porque tiene que atenderme cortándome el cabello, me entero que se ha divorciado, se ha separado
de su esposo para irse a convivir con una compañera de trabajo. La compañera de trabajo, que es una muchacha de 17 años, desobedeciendo y haciendo caso omiso al consejo de su madre, abandonó los estudios, no terminó el colegio y ahora están viviendo las dos. El consejo y la influencia que las personas reciben no siempre es lo mejor para el alma del hombre. ¿Qué puede el cristiano esperar como un buen consejo, el consejo de un impío? ¿Cómo podemos oír al impío que nos aconseja? Y yo pienso que muchas veces nosotros buscamos siempre el consejo de alguien que nos va a decir algo que nos favorece. Pero yo creo que lo que tenemos que buscar es el consejo de alguien que nos va a aconsejar con la palabra del Señor. No es tanto lo que diga él o ella como lo que Dios dice en su palabra. Y Dios manda en este capítulo 1 del libro de los Salmos a rechazar los consejos de los impíos. Cuando tú tienes problemas, tú buscas a un pastor, buscas a un hermano maduro en la fe o buscas el consejo del impío. ¿Qué es lo que tú quieres oír? Siempre queremos oír lo que nos conviene, lo que nos favorece. Pero no siempre lo que nos conviene o lo que nos favorece es lo mejor para nuestras almas. El cristiano debe de rechazar el consejo de los impíos. Mira lo que dice el versículo número 1 del Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La Nueva Versión Internacional lo traduce, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Por qué oír el consejo del impío? ¿Por qué oír el consejo del malvado? ¿Por qué oírlo? Dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo número 25, lo siguiente. Romanos 1, 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Tú sabes a quién está describiendo aquí la Biblia? Al impío. El impío ha sido rechazado por Dios. Y sin embargo hay muchas personas que prestan oídos al consejo del impío. Dice la Biblia en el libro de Santiago, el capítulo 3, versículo número 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. El versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En otras palabras, cuando el consejo es sabio, cuando el consejo es conforme a las Escrituras, cuando el consejo es bíblico, óyelo, aunque no te guste, aunque te duela, óyelo. Pero ¿por qué escuchar el consejo del impío? A veces nosotros somos como Saúl,
que queremos oír solamente la profecía que nos gusta, que se acomoda a nosotros. Pero cuando viene, no, que él profetiza siempre mal contra mí, decía él. Si nosotros queremos aprender a vivir en este mundo impío de una manera piadosa, no prestes atención al consejo de los impíos. Más bien, rechaza el consejo de ellos. Pastor, ¿eso significa que si mi mamá no es creyente, no le puedo pedir un consejo? El consejo de una madre impía o de un padre impío es muy limitado conforme a Dios. No te estoy diciendo que no los obedezcas. Solamente si va contrario a lo que Dios dice es otra cosa. Pero qué bueno es el consejo bíblico, el consejo que sale de las Escrituras, el consejo que sale del corazón de Dios para nuestros oídos. Es mejor el consejo de Dios que el consejo de los hombres. Es mejor oír a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, el cristiano debería de rechazar el consejo de los impíos. Mi segundo punto es que para vivir una vida piadosa en este mundo impío, que es tan difícil, debemos aprender a recibir la palabra de Dios. Debemos aprender a recibir la palabra del Señor. Para mí, nunca se me ha borrado de mi memoria, cuando yo estaba en la iglesia a la cual pertenecía antes, había uno de los asistentes que ya tenía años en la iglesia y era bautizado, pero cada vez que se iba a predicar, él tenía algo que hacer. Cada vez que empezaba la palabra del Señor, él cogía unos tarros, empezaba a llenar el agua, empezaba a lavar los servicios, y yo me daba cuenta, nunca oía la palabra de Dios. Siempre iba a hacer algo. Él era muy servicial, muy ayudador, pero cuando venía la palabra de Dios, él se levantaba. ¿Cómo debemos aprender a recibir nosotros la palabra del Señor? Primero con reverencia. La actitud que tenemos para recibir la palabra del Señor dice mucho, dice mucho. Mira lo que dice el versículo número 2 del Salmo 1. Dice allí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El primer consejo de Dios es, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el primer consejo de Dios. En otras palabras es, rechaza el consejo de los impíos. Pero el segundo consejo que Dios nos da es, recibe la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos de recibir esa palabra de Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice este Salmo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. En la ley del Señor está su deleite. ¿Qué significado, qué importancia, mi hermano, mi amigo, tú le das a la palabra del Señor? Para ti es lo más importante en tu vida, en tu mundo. Es para ti importante el consejo de Dios. ¿Cómo tú la recibes cuando la escuchas? ¿Cómo tú la estás recibiendo? Yo pienso que esto que dice aquí, que la recibas con pasión, es lo que se refiere aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nuestro deleite debe ser la palabra del Señor. A mí me agrada cuando yo subo a los taxis y hay unos taxistas que van pero con una música que yo tengo que decirle, apágueme el radio por favor. Y ponen la música de su preferencia. O están con salsa o están con pasillo o con lo que a ellos les guste. Pero qué diferente cuando me subo a un taxi y oigo que hay una emisora cristiana. Y me imagino ese buen hombre ahí trabajando, aguantando el sol, negociando las carreras, pero oyendo la palabra de Dios. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo 24, dijo el salmista, tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros.
El salmista veía como la palabra del Señor era su deleite, era lo que lo aconsejaba de día y de noche. ¿Cuánto tiempo, mi hermano, tú le dedicas a escudriñar las Escrituras cada día? ¿Tú realizas devocionales? ¿O para ti es más importante el diario, lo que está pasando, que lo que Dios dice? La palabra de Dios debería ser nuestro deleite. Jeremías capítulo 15, versículo número 16, dijo el profeta: voy a enviar muchos pescadores, afirma el Señor, y ellos los pescarán a ustedes. Perdón, estoy leyendo mal. 15, 16. Dice la Biblia: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Lo que está traduciendo aquí el profeta es que él se alimentaba de la palabra de Dios. Era su deleite, su manjar, su delicia. Tú recuerdas muy bien cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el maligno, por Satanás. Di que estas piedras se conviertan en pan, dijo él. ¿Qué le respondió el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios debe ser el alimento espiritual para nuestras almas, que nos fortalece, que nos ayuda a crecer en el Señor, que nos ayuda a ser avisados y no simples, que nos va santificando. Pero si nosotros no nos deleitamos en su palabra, entonces nuestras vidas van a ser insípidas. Por eso dice el Señor que debemos nosotros de aprender a recibir la palabra con pasión. Con pasión. Por eso dijo el Señor: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo más debemos de recibir la palabra? Mira lo que dice el mismo versículo 2. Y en su ley medita. En su ley medita. La palabra meditar viene de una voz griega que quiere decir rumiar, como lo que hacen las vacas. Las vacas toman el pasto y lo almacenan en su panza. Y cuando hay la necesidad, los jugos gástricos toman parte de ahí y empiezan a ingerirlos, empieza el metabolismo y usan lo que han ingerido para nutrirse, para alimentarse. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender a oír la palabra del Señor, no solamente es compasión, no solamente deleitarnos. Cada vez que venimos a la iglesia deberíamos venir con la expectativa: wow, ¿qué tiene el Señor para mí hoy día? Voy a la iglesia con ese anhelo. No solamente, no, que tengo que ir a la iglesia. Por eso deberíamos el día anterior, mi hermano, acostarnos temprano, no comer demasiado. Apaga la televisión, ya 6 de la tarde, ya prepárate para este día. Ora por este predicador, por tu pastor. Ora por las personas que van a venir. Ora por el culto, cómo se va a desarrollar. Ora por quienes van a tocar los instrumentos. Prepararnos para este día. A veces venimos a la iglesia como autómatas. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Pero mi hermano, mi amigo, este es un tiempo muy especial que pasamos en el Señor. Y debemos de nosotros de recibir la palabra con pasión, pero también con atención. Con atención. ¿Cómo puede alguien recibir la palabra cuando yo veo que los ojitos me los vira para acá? ¿Sabe qué es lo que produce la atención en las personas cuando oyen la palabra? Meditan en eso. Cuando tú recibes la palabra con atención, tú vas a meditar en lo que estás oyendo, te va a llevar a pensar, te va a confrontar con tus pecados, te va a confrontar con la realidad de tu vida. Y tú vas a decir: lo que Dios me está hablando es lo que tengo que hacer. Esto está mal, esto está mal. Y es Él que se va a encargar de enderezar nuestras veredas torcidas. Por eso es que la palabra debe ser recibida con atención. Dice el Señor: y en su ley medita. ¿Cómo puede alguien meditar en lo que no pone atención? ¿Tú te das cuenta por qué es que yo siempre estoy
llamando la atención a los que se duermen, a los que bostezan, a los que están distraídos. Es por el bien de tu alma. Es por el bien de tu alma. En el libro de Esdras, el capítulo 7, el versículo número 10, Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice la Escritura: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Oye, qué testimonio de este escriba, de este sacerdote. Se había dedicado por completo a estudiar las Escrituras para enseñarlas a los judíos. ¿Cuál tú crees que podría ser el impacto si esto en cada hogar de Guayaquil, los padres se dediquen por completo a estudiar la Biblia, a meterse en un seminario, en un instituto para enseñarle la palabra a sus hijos? Tendríamos menos hijos respondones, menos hijos malcriados, menos hijos mentirosos, más hijos obedientes, más hijos amorosos, más hijos que honren a los padres. Por lo tanto, nosotros la palabra del Señor deberíamos recibirla con atención, ponerle atención. Eso era lo que hacía Esdras. En el libro de Marcos, el capítulo 12, el versículo número 30, dice la Escritura: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabes que el amor a Dios muchas veces significa sacrificio? Sacrificio. Yo a veces he tenido que venir a predicar aquí con fiebre, con dolor de cabeza intenso, y lo que agarro en la mañana es que me pongo una inyección, me inyecto y voy ahí, se me pasa el efecto y ya. ¿Y por qué, hermano? Solamente por amor a Cristo. Solamente por amor a Cristo. En el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo número 10, Hechos 17, dice la Escritura: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Mira, llega Pablo y Silas a Berea, y lo primero que ellos hacen es ir a una sinagoga, porque ahí se reunían los judíos. Y Pablo y Silas empiezan a predicar el evangelio, a dar el mensaje de Jesucristo, y estos hombres oyen la palabra y la oyen con mucha atención, meditan en ella, y ¿sabes qué es lo que hacen? Llegan a sus casas y empiezan a recibir, a revisar las Escrituras para ver si todo lo que había enseñado Pablo y Silas estaba de acuerdo a lo que la Biblia decía. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen eso? Que oyen el mensaje o tienen el boletín y van a ver si lo que aquí se ha dicho es conforme a la Biblia. Eso nos muestra el interés que tenemos por oír la palabra con atención, porque podemos solamente oír por oírla. Mi hermano, a mí no me interesa que tú oigas la palabra por oírla. A mí me interesa que tú crezcas en el Señor, que tú temas a Dios, que tu vida sea cada vez más santificada y que tu testimonio sea de impacto a mi vida y yo también sea edificado por ti. No solamente yo edificar tu vida con el mensaje de la palabra, pero también que tú me edifiques, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo si eres un cristiano. ¿Cuántos de nosotros tomamos este tempito, salimos y vamos, déjame revisar lo que dijo el pastor hoy día? Y estamos tomando apunte y estamos anotando. ¿Cuántos actuamos así? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es triste que a veces hay cristianos que están en la iglesia que ni saben cuántos libros tiene la Biblia, que no saben dónde queda Nehemías,
que no saben cómo presentar el Evangelio de Cristo con textos bíblicos, que no saben lo que dice Romanos 6:23. Es triste que textos que son claves, que son importantes, desconocemos dónde están. Y Dios nos aconseja: procura presentarte a Dios aprobado, esfuérzate, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. En Filipenses capítulo 4, versículo número 8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo debemos recibir la palabra del Señor? Con pasión, pero también con atención. Pero mira lo que dice el Salmo 1, el versículo 2. También nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Y luego, oye lo que dice ahí: de día y de noche. Oye, es que yo pienso que cada palabra que está escrita en las Escrituras ha sido inspirada por Dios para el bien de nuestras almas. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita. Si hubiera dicho: y en su ley medita, punto aparte, pero luego añadió el Espíritu Santo y puso: y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? También consistentemente. Eso da la idea de constancia. En el momento en que las personas dejan de asistir a la iglesia, déjame decirte lo que ocurre. No oyen la predicación, se pierden la comunión, no disfrutan de la alabanza, no disfrutan de la adoración, no disfrutan de la enseñanza, ya no leen la Biblia en su casa, ya no hablan bíblicamente, y la gente así se empieza a enfriar espiritualmente. Por eso es que somos llamados a meditar en su ley de día y de noche. Dios conoce nuestra naturaleza. Dios conoce el material con el cual estamos hechos. Dios conoce, en otras palabras, nuestras propias debilidades. Y Dios nos dice: recibe la palabra, recibe la compasión, pero como dice Él también, recíbela con atención, y esa atención en mi palabra que sea constante. Que sea constante. A veces nos conformamos con oír solamente la palabra el domingo en la mañana. ¿Sabes lo que hacemos en los grupos pequeños? Reforzar la enseñanza de los domingos. Aquí ha pasado, hermanos, que hoy predicamos el domingo, y yo he preguntado el miércoles: ¿qué predicamos el miércoles? El miércoles, no me acuerdo, pastor. Es increíble. Es como que la palabra la agarró el enemigo y se la llevó de nuestros corazones. Es como que cayó a un costado del camino. No me acuerdo, pastor. ¿Sabe a qué nos lleva eso? A que no estamos meditando en la palabra de Él. Y tenemos un evangelio tan superficial, tan cómodo. Pero mira lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 119, el versículo número 97. Salmo 119, versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista dijo: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Todo el día. ¿Cómo puede una persona meditar todo el día en la palabra de Dios? Bueno, tú tomas un texto de las Escrituras y empiezas a pensar en lo que Dios te está mandando, en la enseñanza que te quiere dejar, en el principio que te está mostrando, en cómo aplicarlo a tu vida, en qué es lo que Dios te dice que hagas, y justamente es lo que has estado haciendo lo contrario. Métete en los zapatos del escritor bíblico y deja que el Espíritu Santo te muestre la realidad de lo que Él quiere que tú sepas. Medita en su palabra de día y de noche.
Que la palabra no caiga a un costado del camino. Y que venga el miércoles. ¿Qué predicamos el miércoles? Oiga, no me acuerdo. O llega el domingo. ¿Y el domingo qué predicamos? De Dios. Usted habló de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que si tú quieres vivir una vida piadosa en este mundo impío, oye el consejo del Señor. Mi tercero y último punto es que si tú haces eso, mira, Dios aquí nos ha dado hasta ahora dos consejos. El primero es que debemos rechazar el consejo de los impíos. El consejo del mundo, en otras palabras. Tú ves ahora y prendes la televisión y hay problemas en los matrimonios y ocurre que ahora los presentadores de televisión son consejeros matrimoniales. Son los que dicen cómo tienes que criar a tus hijos, qué es lo que tienen que hacer y dan su opinión. Y tú lo que escuchas ahí es barbaries. Pero tú nunca escuchas un consejo bíblico y la gente está oyendo eso. Dios dice, rechaza el consejo de los impíos. Pero en segundo lugar, Él dice, recibe mi palabra. Recibe mi palabra. Cada vez que tú y yo hacemos algo que Dios nos ha mandado hacer, siempre va a haber un resultado favorable para nosotros. Nunca, mi hermano y mi amigo, jamás habrá algo que Dios te mande a hacer y que tú no recibas beneficios. Porque la obediencia a Dios trae bendición para nuestras almas. No trae maldición, no trae castigo, no trae persecución. La obediencia a Dios siempre trae algo bueno para nosotros. Si Dios te dice que tú rechaces el consejo de esa gente no cristiana o impíos, si Dios te dice que recibas la palabra de Él y que la recibas con pasión, que la recibas para meditarla y que la recibas con atención, hazlo así. Que yo pienso que si tú haces eso, tú y yo vamos a ser bendecidos. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Número uno, habrá estabilidad en tu vida cristiana. Estabilidad. Tú no has visto a aquellos cristianos que tú a veces les llamas la atención y se resienten. Y se resienten. Tú no puedes corregirlo porque, no, ya, están resentidos. No hay estabilidad en su vida espiritual como creyentes. Hoy están de buen genio y mañana no. No hay estabilidad. Tú lo ves que están, y más acá que allá. Mira lo que dice el versículo 3 del Salmo 1. Dice la Escritura, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Tú sabes lo que implica un árbol plantado? Eso significa firmeza, algo estable, algo seguro. Será como un árbol plantado, sembrado, enraizado, junto a corrientes de aguas. Las iglesias al día de hoy están plagadas de un cristianismo profesante barato. Pero el resultado, si tú rechazas el consejo de los impíos y recibes la palabra de Dios, es que en tu vida habrá estabilidad. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. En Isaías capítulo 61, versículo número 3, dice la Escritura, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es el cristiano. En otra palabra, alguien bien parado, que no se va a amilanar por doctrinas heréticas, que no se va a amedrentar por lo que pasa en el mundo, que no va a estar temblando frente a las situaciones adversas, sino que va a tener su confianza en el Señor, porque está bien plantado, bien parado. Dios lo que quiere es estabilidad en nuestras vidas. Aquí hay cristianos que yo hoy día los veo y el próximo domingo ya no están. Claro, tampoco nunca los veo los miércoles. Nunca están en un grupo pequeño. Nuestras vidas necesitan ser estables. Otro resultado de hacer el consejo de Dios, de rechazar el consejo de los impíos y recibir la palabra, es que habrá productividad. ¿Tú te imaginas
que tú te pones una empresa y haces un préstamo y tú vas a hacer zapatos. Te compras la maquinaria, compras la materia prima, compras los clavos, la solución, todo lo que necesitas y empiezas a hacer zapatos ahí. Y ocurre que tú tienes $10,000 que hiciste de préstamo al banco y te han dado para pagar 2 años. Y mientras tú haces zapatos, ocurre que tus ventas mensuales son de $35 al mes. Ni vas a poder subsistir, ni vas a poder pagar la deuda. Porque cada vez que alguien emprende una empresa, lo que queremos es ser productivos en lo que nos hemos emprendido a hacer. Si yo deseo ser un médico, o deseo, oye, yo quiero vivir de mi profesión, de lo que Dios me ha dado, y tener mi utilidad para poder subsistir, beber con dignidad. Queremos que nuestros matrimonios sean matrimonios productivos, ver a nuestros hijos temerosos a Dios, convertidos, que nuestra vida como cristianos, en otras palabras, dé frutos. No se me duerma. Que nuestra vida como cristianos dé frutos. Mira lo que dice el versículo número 3 del Salmo 1. Dice allí, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. El creyente, tarde o temprano, debe dar fruto. No es cuando yo quiero, dice la Biblia, que da su fruto en su tiempo. Es triste que a veces tienen cristianos 5 años y tú no ves nada de fruto. Nada. El Señor se encontró con una higuera, una mata de higos que debía dar frutos en el tiempo que tenía que tener fruto y no tenía. La maldijo y se secó la higuera. El fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida a causa de la conversión debe ser notoria. Cuando alguien es cristiano y se ha convertido, esa conversión debe ser notoria, pero deben haber frutos. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oye esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otro resultado de la obediencia a Dios es la longevidad. La longevidad. ¿Tú sabes lo que es la longevidad, no? Tener muchos años de vida. Muchos años de vida. Hay gente que a veces llega a una edad adulta con canas en los cabellos y con arrugas. Y sabe, lo único que ha conseguido es ser un viejo o una vieja. Pero en su vida tú no ves sabiduría. En su alma tú no ves temor a Dios. Son viejos, necios, testarudos, que ponen su experiencia, los años de vida, como la pantalla delante de los jóvenes. Y tú ves que no hay cómo corregirlo, no hay cómo decirle nada, porque ellos, poco y más, tienen mucha experiencia, son casi Dios. Y es triste cuando alguien llega solamente siendo un viejo o una vieja. Es triste y penoso. No hay cómo decirles nada, porque ellos saben todo. Es que tú no me vas a decir a mí, pues yo... Y no conocen de Dios. Pero yo creo que el cristiano cuando envejece es diferente, porque va a ser un creyente o una creyente fructífera, temeroso a Dios, que aconseja a los jóvenes, que es un canal de bendición, que es una influencia santa, que ha sido con un ministerio probado, que tú te puedes acercar confiadamente y decirle, oiga, mi hermano, mire, y le cuentas. No, yo pienso, es diferente. Mira lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 1, el versículo 3, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Tú sabes cómo es el árbol cuando no tiene fruta. Oye, un árbol sin hojas es horrible. Parece una película de terror, esos árboles que ponen en el cementerio. Y así hay personas que llegan a esa edad adulta, que ni hojas tienen, peor frutos, que no tienen ni hojas. Que Dios nos libre de envejecer de esa manera
tan miserable, donde lo único que tenemos son canas. Que Dios nos libre de que cuando envejezcamos no tengamos ni hojas. Pero el Señor dice, y su hoja no cae. En otras palabras, siempre verdes, siempre hermosos, siempre maduros, siempre cristianos, siempre fructíferos. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, el libro después de Salmos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice ahí, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Oye, qué precioso. Pero otra cosa, como resultado de obedecer a Dios, Salmo 1, versículo número 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y oye esto, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. Está criando hijos, prospera. Se casa, prospera. Está en su trabajo, prospera. Está en la iglesia, prospera. A veces nosotros medimos la prosperidad. Yo tengo mi casa y tengo mi carro. ¿Y tu vida espiritual ha prosperado? ¿Tus hijos están en la fe? Tu esposa, tu esposo es un fiel cristiano en la iglesia y todo lo que hace prosperará. Todo. ¿Qué es lo que tú ves? Está el matrimonio, la mujer por aquí, el marido por acá. Ella hace lo que quiere, él hace lo que quiere. Dos extraños bajo un mismo techo. Nunca hablan de Dios, nunca se sientan a examinar las escrituras. Se unieron, se casaron y el matrimonio se desbarató. ¿De qué prosperidad me estás hablando? Física, material. Hay mucho impío así en el mundo. Esa no es la que se refiere el Señor. Dice la Biblia, y todo lo que hace prosperará. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo número 2. Ya casi termino, hermanos. Ténganme paciencia. Tercera de Juan 1, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Nosotros deberíamos como hacer un análisis a nuestras vidas y ver si nuestras vidas, si nuestras almas espiritualmente están prosperando. A veces estamos tan atareados con tanta cosa en el mundo, con tanto afán. Mi hermano, el afán nos consume. Estamos tan afanados por tantas cosas, que por el trabajo, que por el dinero, que por los estudios, que por la universidad, que por tantas cosas materiales. Tanto afán. Y déjame decirte algo. Lo más triste es que todos los afanes son por las cosas de este mundo. Es raro ver a alguien que esté afanado por las cosas de Dios. Es raro. Es raro ver a alguien que llegue temprano al culto, temprano, que quiera desde el principio. Llegan como gerentes, ¿no? ¿Usted lo ve? Es raro. Quiera Dios que nosotros estemos afanados, no por las cosas de este mundo, sino por las cosas del reino de los cielos. Pero siempre nuestro afán, nuestra preocupación, lo que ocupa nuestro pensamiento, son las cosas de este mundo. Que el trabajo, que la liquidación, que la indignación, todo lo de este mundo. Pero no nos afanamos por las cosas del Señor. Es triste. Es triste. Y lo último, ya con esto termino. Tanto machete dicen algunos, ¿no? ¿Cuál será el resultado? Que vamos a tener la aprobación de Dios. Mira lo que dice el Salmo 1, versículo 4 al 6. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabes que ahí Dios está tirando una sentencia para con el malo, para con el impío? Dice, no así los malos, porque no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en aquel día. Pero mira lo que dice ahora el último versículo del Salmo 1, versículo 6.
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí la sentencia es para el malvado. ¿Tú sabes para quién es el Evangelio? El Evangelio es para los que creen. Y para los que no creen, están condenados. Para los que no creen al Evangelio, están condenados. El Evangelio es para los que creen. Mateo 25, 21. Y con esto cerramos esta mañana. Yo sé que tienen hambre. Mateo 25, 21. Mira la aprobación de Dios. Dice allí: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes cuáles serían las palabras más dulces que un cristiano pueda oír? Cuando el Señor nos diga en el cielo: mi siervo, en lo poco fuiste fiel. Mira, vente, te voy a poner en lo mucho. Esperamos oír esas palabras, de saber que aquí no nos hemos conducido, hermanos y amigos, con probablemente cosas novedosas, cosas rimbombantes. Dios no quiere que nosotros nos conduzcamos aquí ni con cosas novedosas, ni rimbombantes, ni con cosas muy particulares nuestras. Dios quiere que nos conduzcamos aquí con fidelidad a Él. Nada más. Que un día Él pueda decirnos: bien, buen siervo y novedoso. No vas a oír esas palabras. La palabra que Él tiene es fiel. Fiel fue el compañero de peregrino que llegó al cielo. Y el que persevera hasta el fin, o sea, el que es fiel hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. No el novedoso. Se me va la palabra, pero es el que cuando tiene cosas muy particulares, cosas como muy de Él, Dios no está buscando que seamos como diseñadores de nuevos modelos o patrones en el Evangelio. Dios lo que está buscando es que tú y yo seamos fieles. Oro a Dios que este resultado de la estabilidad, la productividad, una longevidad bíblica, una prosperidad y una aprobación sea para nosotros en lo que queda de este año 2013. Oremos.